Buenas tardes, compañeros y docentes. Nuestro tema es genética, cultura y género. Mi grupo está conformado por Karen Viviana Vázquez Bonilla, Brian Steven Rey, Sujei Martí Roa, Erika Geraldine Cárdenas Vázquez, mi persona, y Marcela Salgado Vázquez. La siguiente. Genética, cultura y género. En el presente capítulo se hablan acerca de 3 temas. El primer tema es las influencias genéticas y evolutivas. El segundo tema son las influencias culturales y el tercer tema las diferencias de género. Los científicos extraterrestres inicialmente realizaron un estudio acerca del Homo sapiens, en donde observaron a 2 sujetos. La primera persona es Jessica, es una abogada que se encuentra sus segundas nupcias y se caracteriza por ser una persona independiente, dominante, y la segunda persona es Tomako. Él vive en una zona rural de Japón con su esposa y sus 2 hijos. Sus amigos lo describen como una persona noble, amable, gentil, dedicada y protectora. La siguiente. ¿Cómo influye el aspecto biológico en nosotros? Retomando el caso de Jessica y Tomako, son más parecidos que diferentes como miembros de una familia con ancestros comunes. Comparten no solo aspectos biológicos, sino también tendencias conductuales, como despertarse, sienten hambre, desarrollan un lenguaje con mecanismos idénticos, prefieren los sabores dulces, castigan ofensas y se afligen por la muerte de un ser querido, entre muchos más aspectos. Referente a las reacciones negativas, el antropólogo Donald Brown identificó cientos de patrones universales de comportamiento o de lenguaje de este tipo, como por ejemplo la violencia. Ejemplo de moralidad. Acá se dice que las personas de Tokio, Teherán y Toledo tendrán a decir que no ante la siguiente pregunta. Si se está colocando un gas letal en una cámara de ventilación que conduce a una habitación donde hay 7 personas, ¿estaría bien colocar a una persona para evitar que el gas llegue a las otras 7 sin importar que ésta muera? Siguiente diapositiva. Genes, evolución y comportamiento. Las conductas universales que definen la naturaleza humana provienen de nuestras semejanzas biológicas. En respuesta a los cambios climáticos y a la disponibilidad de alimentos, los primeros homínidos emigraron en dirección hacia Asia, Europa y el subcontinente australiano, y a medida que se adaptaron a sus nuevos entornos, los primeros humanos desarrollaron diferencias en el pigmento de la piel. Siguiente diapositiva. Charles Darwin, 1859. Para explicar los rasgos de nuestra especie y de todas las especies, propuso la existencia de un proceso evolutivo, en donde la selección natural permite la evolución. Algunas de las ideas son las siguientes. Los organismos pueden tener crías múltiples y diversas. Dichas crías compiten por sobrevivir en su ambiente. Ciertas variaciones biológicas y conductuales aumentan las probabilidades de supervivencia y reproducción en dicho ambiente. Las crías que logren sobrevivir y reproducirse tendrán mayores probabilidades de heredar su clase. La natural implica que ciertos genes, aquellos que predispusieron los rasgos que aumentan las probabilidades de supervivencia, el tiempo suficiente para reproducirse y criar descendientes, se volvieran más abundantes. Por ejemplo, en el Nevado, el ambiente del Ártico, los genes que programaron una espesa capa de pelaje blanco de camuflaje ganaron la competencia genética en los osos polares. Siguiente diapositiva. La psicología evolutiva estudia la manera en que la selección natural predispone los rasgos psicológicos y comportamientos sociales que favorecen la preservación y propagación de los genes. Los humanos somos como somos, dicen los psicólogos evolutivos, porque la naturaleza seleccionó a aquellos que contaban con los rasgos más ventajosos, aquellos que preferían el sabor dulce de alimentos nutritivos que nos proporcionan energía, y a los que les desagradaba el sabor amargo o agrio de los alimentos tóxicos. Aquellos que carecían de tales preferencias tenían menos probabilidades de sobrevivir para heredar sus genes a la posterioridad, es decir, a las generaciones posteriores. Siguiente diapositiva. Biología y género. Sexo se refiere a hombres y mujeres como 2 categorías biológicas basadas en cromosomas. Género se refiere a las características que las personas asocian a hombres y mujeres y que pueden tener sus raíces en lo biológico, en la cultura o en ambos, como por ejemplo utilizar vestidos y tener gusto hacia los deportes. Transgénero, la persona transgénero siente que su feminidad o masculinidad difiere de su sexo
sexo de nacimiento. En los roles atípicos, por ejemplo, una mujer con cabello corto disfruta de los deportes, más no de las compras, pero sigue teniendo la creencia fundamental de que su sexo es femenino. La persona transgénico, por ejemplo, nació con sexo femenino, pero puede tener una constelación de roles atípicos y tiene un sentido fundamental de que en realidad es hombre. Siguiente diapositiva. Género y preferencias de apareamientos. Las mujeres invierten sus oportunidades de manera cuidadosa, buscando señales de recursos y compromiso. Hombres monógamos en lugar de sinvergüenzas errantes. Los hombres compiten con otros hombres por ganarse la lotería genética, buscan un terreno fértil y saludable donde plantar su semilla. A continuación, mi compañera Karen explicará la siguiente diapositiva. Buenas noches. Género y hormonas. Las hormonas son muy importantes porque los genes por sí mismos no pueden ser la fuente de diferencias sexuales. En términos genéticos, hombres y mujeres difieren de un solo cromosoma de 46 y el cromosoma masculino se dirige sobre todo por un solo gen. Ese gen se dirige a la formación de los testículos que empiezan a secretar la testosterona. En el caso de las mujeres se dirige al ovario. La testosterona se evidencia más en hombres que en mujeres. ¿Y qué hace esa hormona? Esa hormona vincula el dominio y la agresión. También nos habla en el libro que las niñas expuestas a un exceso de testosterona durante su desarrollo fetal, durante el embarazo de la madre, tienden a manifestar al nacer un juego más masculino que otras niñas. Por ejemplo, tienden a parecerse a los hombres en sus elecciones profesionales. También tienen un menor contacto visual, tienen una menor capacidad de lenguaje, también tienen una menor empatía. Cuando hablamos de la diferencia de género en la agresión, también parece verse influida por la testosterona. También decimos que los seres humanos, por ejemplo, los que son delincuentes y son violentos, los hombres, tienen una mayor concentración de testosterona de lo que se considera normal. Y esto va disminuyendo a medida que se reducen las concentraciones de testosterona a lo largo de la adultez. La posible explicación a esto son los cambios hormonales, la reducción de diferencias de género. Sigo con la siguiente diapositiva, que es reflexiones sobre la psicología evolutiva. Los críticos de la psicología evolutiva reconocen que la evolución ayuda a explicar tanto nuestras semejanzas como nuestras diferencias. Cierta capacidad de diversidad auxilia nuestra supervivencia. Parecería ser el rasgo más significativo que la naturaleza nos ha otorgado, es la capacidad que tenemos para adaptarnos y para aprender a cambiar. La evolución nos ha preparado para siempre. Digamos, un ejemplo, si vivimos en el llano, nosotros que vivimos en un clima caliente y nos vamos a vivir a Bogotá, nosotros tenemos la capacidad para adaptarnos. Y como todos sus defensores concuerdan, las culturas varían y las culturas cambian. Sigo con la siguiente diapositiva, que se llama Enfoque Ciencia Evolutiva y Religión. Hicieron una entrevista, esta tiene una controversia, de que hicieron una encuesta en Gallup con los adultos y el 50% de los adultos no creen, tienen una cierta incredulidad relacionada con la evolución. Persiste que a pesar de que incluyen investigaciones que nos demuestran que tenemos parentesco con especies y desde que hace mucho tiempo nos convenció al 95% de los científicos que los seres humanos han evolucionado a lo largo de muchos años. Y el otro 42% dice que sí hemos evolucionado a través de los años, a través de los siglos. También hablamos de la ciencia y concuerdan con el autor Leibniz y creen que la ciencia nos ofrece respuestas a preguntas tales como ¿cuándo y cómo? Mientras que la religión nos ofrece las respuestas a preguntas ¿quién y por qué? ¿Cómo influye la cultura en nosotros? En la siguiente diapositiva. Cultura y comportamiento. Hay muchas maneras de cómo influye la cultura en nosotros. Una de ellas es en nuestro sentido de pertenencia, nuestra lengua de comunicación, nuestra vestimenta y nuestra apariencia, nuestros hábitos alimenticios, nuestras creencias y actitudes, las normas y valores inculcadas en casa. Esa es una de las que nos influye en el comportamiento de nosotras. En nuestra cultura es muy evidente que siempre hay unas personas que valoran más lo que tienen, otras no.
valoran la puntualidad, valoran la responsabilidad y la franqueza, mientras esto no sucede en otras culturas. Y hay una frase que me llamó mucho la atención en este capítulo y dice: la naturaleza de las personas son similares, son sus hábitos los que los llevan lejos unos a los otros, los que los llevan a alcanzar sus metas, los que los llevan a terminar una carrera, los que los llevan a un ascenso. Si tenemos buenos hábitos, vamos a alcanzar todas las metas que nos propongamos. Sigue mi compañero Brian. Buenas tardes. Bueno, el enfoque animal, la cultura. Es evidente que florecemos cuando trabajamos de una manera cooperativa. Y es evidente también que la cultura es el rasgo que nos diferencia de los animales. La cultura mejora y enriquece la sociedad, construyendo normas a través del lenguaje que nos ayuda a vivir de una manera idónea, como saludar cuando llegas, agradecer, pedir el favor o simplemente saber cuánto cuestan las cosas, las redes sociales, entre otras. Diseminación. A este término se le conoce, o su significado es la transmisión de información e innovación a través del tiempo y el espacio, ¿sí? También está la división de labores y roles, porque nosotros como seres humanos nos apoyamos en otros y que tienen diferentes profesiones, como el carpintero, el que construye las casas, etcétera. La cultura es una de las grandes bendiciones que tenemos los seres humanos, porque hasta cierto punto eso es lo que nos hace ser humanos. Venimos predispuestos a aprender nuestra cultura, obviamente, porque un niño que es de Japón no va a ser igual a un niño que es de Colombia. Está influenciado por su cultura. Bueno, siguiente diapositiva: diversidad cultural. La diversidad cultural, idiomas, acentos, costumbres y otras cosas, nos dice que somos seres socialmente programados, ¿sí? Porque, por ejemplo, no es igual la comida que se come en China que en Colombia o en Argentina, ¿sí? Son mucha diversidad cultural nomás en la gastronomía. La diversidad cultural se ha vuelto mayormente globalizada gracias a las redes sociales, claro, porque gracias a eso se da una mezcla cultural, debido a que podemos comunicarnos con diferentes personas que están muy lejos de nosotros. El impacto con otra cultura puede ser bastante sorprendente, claro, es obvio, porque muchas veces vemos a un argentino saludando a otro varón, un varón argentino saludando a otro varón argentino en la mejilla, cosa que es inusual acá en Colombia, ¿sí? Y también vemos como los chinos comen cosas totalmente inusuales, algunos insectos, serpientes y muchas cosas, algo que es ilógico acá en algunas culturas latinoamericanas. También los japoneses como saludan con su típico saludo de reverencia, ¿sí? O simplemente gestos que en otros países se pueden tomar como buenos, pero en otros son una falta de respeto. Por lo menos la señal con el pulgar hacia arriba en muchos países asiáticos y europeos significa una falta de respeto. La combinación de culturas por migración o viajes, ¿sí? Es evidente que en las épocas de guerra, y acá en Colombia, cuando hubo los desplazamientos por la guerrilla, hubo muchas mezclas de culturas, porque se vieron forzadas muchas personas a ir a otras ciudades o a otros países. Esto hace que nazcan nuevas culturas. Alcanzar la paz requiere que reconozcamos nuestras genuinas diferencias y nuestras más profundas similitudes. Esto quiere decir que a pesar de que tengamos muchas diferencias superficiales, en el fondo somos muy similares como seres humanos. Siguiente diapositiva: normas de comportamiento esperado, ¿sí? Cada cultura tiene sus normas de comportamiento socialmente aceptado y esperado, como en China comer con palitos, y en la mayoría de los países latinos comer con cubiertos. Hasta cierto punto estas normas nos limitan y nos controlan de una manera sutil. Normalmente cuando vemos que una persona tiene un comportamiento típico de nuestro país, se nos hace normal, pero la única manera de distinguir estas culturas que son típicas de nuestro país es viajando a otra cultura, a otro país. Así podemos verla desde afuera y darnos cuenta que realmente son típicas solamente
de nuestro país. El comportamiento social sucede de una manera idónea cuando se sabe qué esperar, ¿sí? Por ejemplo, si vamos de turismo a Japón y allá todos comen con palillos, realmente nos sentimos en blanco, si no sabemos qué hacer, pero a medida que vamos viendo a nuestros pares cómo actúan, entonces nos ajustamos a esas costumbres. Las culturas varían por diferentes factores en las normas: selecciones individuales, expresividad, puntualidad, el incumplimiento de las reglas y el espacio personal. La siguiente diapositiva. Las elecciones individuales, culturas individualistas y culturas colectivistas. Las individualistas son Occidente y las colectivistas son del Oriente. Expresividad. Personas de Occidente se clasifican como encantadoras, cálidas, ineficientes y ociosas. Personas del norte de Europa se clasifican como fríos, calculadores, obsesionados por la puntualidad. Personas del oriente evitan el contacto social, el contacto visual, perdón, por la calle con desconocidos. Puntualidad. Los ejecutivos latinoamericanos suelen ser impuntuales a comparación de sus pares norteamericanos que no lo son. Transgresión de las reglas. Las culturas colectivistas suelen ser muy estrictos con las reglas y suelen estigmatizar a los que no las siguen. Esto pasa en los países de Oriente. Las culturas individualistas, como en el caso de nuestro país, son más flexibles con las reglas y las diferencias personales. El espacio personal. Entre dos personas desconocidas es normal que se maneje un espacio de 1.2 metros, pero a medida que estas personas se van conociendo poco a poco, este espacio se va disminuyendo y entre más confianza, pues el espacio será menos. Es claro que varía este espacio según la persona. Algunos prefieren más espacio, otros menos. La siguiente diapositiva, cultura transmitida por los pares. La crianza es importante con respecto a la transmisión de valores, ideología política y religión. Por otra parte, es obvio decir que el 40% viene de influencia genética, el 1% de influencia de hogares compartidos o ambientales, 59% de influencia de los pares. Esto significa que la mayoría de cosas o costumbres que añadimos a nuestra personalidad es por nuestros amigos, por presión social, porque nos retan a hacer algunas cosas y porque vemos que ellos actúan de esa forma. Según la anterior información, podemos concluir que la influencia de los pares hacia los niños o hacia los adultos también jóvenes es el factor más influyente en la formación de la personalidad, ¿sí? Los niños tienden a aspirarse en adolescentes de su misma generación y estos al mismo tiempo en adultos jóvenes, hasta llegar a adultos maduros. Por último, la cultura se mantiene gracias a este proceso, pero también se va, digamos, transformando, va evolucionando gracias a las nuevas generaciones. Siguiente diapositiva, semejanza cultural. Es evidente que cada cultura tiene sus normas, digamos, de cordialidad, pero hay unos rasgos universales apreciados para la cordialidad y para estrechar una amistad. Son la franqueza, la imparcialidad, la amabilidad, entre otros. También hay unas normas universales: respetar la privacidad del amigo, mirar a los ojos cuando se habla, no divulgar cosas dichas en confianza, entre otras. También podemos destacar 5 grandes creencias sociales. El cinismo, que significa que las personas poderosas tienden a explotar a los demás. La complejidad social, uno debe manejar cuestiones según las circunstancias específicas. Recompensa por el esfuerzo, uno puede triunfar si de veras se esfuerza. Espiritualidad, la fe religiosa contribuye a la buena salud mental. Y el control del destino, el destino determina los éxitos y los fracasos que se tienen. A continuación, mi compañera Sohei. Buenas tardes. Cultura y género. Entonces, aquí tenemos una explicación biológica y evolutiva para las diferencias entre hombres y mujeres. La cultura ha construido los roles de género y los roles de género varían con la cultura. ¿Esto qué quiere decir? Que algunas culturas han intercambiado labores domésticas y responsabilidades laborales. Por ejemplo,
Antes solo se observaba que las mujeres se encargaban completamente de la limpieza y los hombres de la economía del hogar. De igual manera se evidenciaba que los niños jugaban sin la supervisión de un adulto, mientras que las niñas ayudaban en las labores de la casa. Siguiente diapositiva. Tenemos los roles de género varían con el tiempo. Entonces, en el año 1938 se tenía que era muy difícil que una mujer ganara dinero o que lograra trabajar. Pero en los años 60 y 70 la mujer ha tomado más relevancia en tareas en donde el hombre dominaba lo científico y las ciencias económicas. Poco a poco se logra que las mujeres accedan a educación superior y con esta oportunidad inician a obtener independencia económica, y así es como se dan los intercambios de roles. Ejemplo, ya en la actualidad observamos mujeres abogadas y hombres que se ocupan de las labores domésticas. Siguiente diapositiva. ¿En qué se parecen hombres y mujeres y en qué difieren? Hombres y mujeres se parecen en algunos rasgos psicológicos. De igual manera, se parecen en la creatividad e inteligencia. Las mujeres tienen 70% más masa corporal y menos músculos que los hombres. Las mujeres tienen el doble de probabilidad de presentar trastornos de ansiedad y depresión, mientras que los hombres tienen más probabilidad de que sean diagnosticados con TDAH, que esto significa trastorno por déficit de atención, hiperactividad. Siguiente diapositiva. Tenemos la independencia o relaciones. Entonces, las mujeres dan más prioridad a las relaciones cercanas e íntimas. Los hombres se caracterizan por comportamientos de competitividad. Son totalmente situaciones diferentes. Se evidencia que desde niños y niñas se dividen en grupos. Los niños juegan con los niños y las niñas juegan con las niñas. Ya de esta manera se va observando las diferencias sexuales que cada individuo presenta. Siguiente diapositiva. Tenemos las amistades y relaciones con pares. Las mujeres con cultura individualista son asertivas y logran describirse a sí mismas. Las mujeres pasan más tiempo en las redes sociales y se preocupan más por las relaciones. En este caso, los hombres tienen una postura poderosa al dirigirse a los demás y se preocupan muchísimo por lograr la independencia y se inclinan más por los juegos en línea que por las redes sociales. En un estudio que se realizó, se tuvo en cuenta la aplicación de Facebook, en donde se identifica que las mujeres tienen un lenguaje más cálido, compasivo y educado. En el caso de los hombres, su lenguaje es frío, hostil e impersonal, totalmente diferente al de las mujeres. Muchas gracias. A continuación, mi compañera Marcela Salcedo. Los varones priorizan más en ganar plata, mientras que las mujeres valoran más como la vocación. Los dos motivos importan. Tanto las mujeres como los varones deberían tomar en cuenta ambos aspectos, ya que cuando uno solo se focaliza en el dinero, se puede privar de disfrutar de su trabajo. Si solo se considera el éxito financiero como el objetivo más importante, se tiene menos probabilidades de aprovechar el potencial personal. Algunas mujeres su vocación es enfermería, veterinaria, odontología, traductor público o psicología, y algunos hombres se escogen como ingeniería mecánica, electrónica, informática, economía, diseño industrial. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre las relaciones familiares. Los lazos de las mujeres como madres, hijas, hermanas y abuelas son los que unen las familias, pues las mujeres somos más atentas, más afectuosas, tenemos como ese. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre la sonrisa. En apariencia, los niños aprenden a no sonreír tanto para los 11 años de edad. Los niños y las niñas sonríen con la misma frecuencia en sus fotografías escolares de educación básica. Para el 6º grado, las niñas sonríen significativamente más que los niños. Las mujeres tienden a sonreír más que los hombres en diferentes aspectos.
En un estudio, las relaciones de las mujeres por lo general se dan más elevados por la sonrisa. Los hombres por cultura se les enseña a controlar las emociones y a no mostrarlas. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre la empatía. Ante experiencias sobreacogedoras en el laboratorio o en la vida real, las mujeres más que los hombres expresan empatía por otras personas que pasan por experiencias similares. La empatía depende en gran medida de un buen desarrollo de la conciencia del yo, donde dependiendo del historial emocional de los individuos puede llegar a afectar, impactar o transformar las emociones que se perciben en los demás. Las mujeres somos más sensibles, comprensivas, sentimentales, emocionales, somos más maternas. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre el dominio social. A diferencia de las mujeres, los hombres están más preocupados por el dominio social y tienen más probabilidades de favorecer candidatos políticos y programas conservadores que preserven la inequidad grupal. Los hombres están predispuestos, según la sociedad, al dominio social, debido a que la mayor parte de las comunidades asignan rasgos masculinos a los roles de líderes, personas seguras de sí mismas, impositivos, independientes, expresivos y a veces agresivos. Las mujeres son más serviciales, amables, atentas, afectuosas y discretas, lo que se les dificulta asumir roles de liderazgo, puesto que si se comportan de una manera masculina, se ven discriminadas y aparecen otras barreras. Los hombres estén en el dominio social no es completamente positivo. ¿Por qué? Porque sufren un fenómeno que se llama masculinidad precaria, que es el temor a perder ese poder. Los hombres son más sensibles a los prejuicios, sobre todo los que atacan su masculinidad. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre la agresión. Tanto en Canadá como en Estados Unidos se arresta 8 veces más a hombres que a mujeres por asesinato. Según este porcentaje, los hombres se enfrentan más riesgos, son más extrovertidos, las mujeres son más cautelosas, ligeramente conscientes. Los individuos de uno y otro sexo probablemente se vuelvan aún más similares a medida que maduran. Un fenómeno conocido como convergencia de los géneros. Las mujeres se esfuerzan por ser más delicadas, mientras que los hombres tratan de ser más valientes y asertivos, aun cuando sienten miedo. El nivel de agresión está más enfocado, más en los hombres. Genéticamente, los hombres son más agresivos, fuertes. Los estudios genéticos indican que el gen del guerrero es mucho más habitual en hombres que en mujeres. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre la sexualidad. Los hombres piensan más en sexo que las mujeres. Los hombres expresan mayor deseo de sexo irrestrictos. Los hombres piensan más en sexo que las mujeres. Las mujeres piensan más en una cita romántica, que las inviten a comer, a tomar algo, en detalles, en que les pongan como que más cuidado, en tener una relación más estable. Los hombres buscan más que todo sexo irrestricto. El sexo se entiende como algo que tienen las mujeres y que quieren los hombres. Para una mujer es más fácil conseguir sexo que para un hombre. Y esto fue todo por hoy y espero que les haya agradado y hayan entendido mucho la exposición. Gracias.